Hola a todos, soy Jessica Prado Díaz, estudio Criminología y Psicología y como es mi primer vídeo me voy a presentar. Me encanta la criminología desde pequeña y por eso tengo una cuenta de TikTok entera dedicada a esto. Pero claro, los vídeos entre 1 y 3 minutos se me quedan un poco cortos, así que he decidido que para celebrar los 100.000 seguidores en TikTok, lo mejor es abrirme una plataforma de YouTube. Para comenzar este canal vamos a hablar del personaje que probablemente inspiró a Stephen King en su novela It para el personaje de Pennywise. Y es que aunque el escritor nunca dijo que su novela estuviera basada en hechos reales, sí que hubo un asesino en serie con características muy similares a las que se describen. Primero hablaremos del caso y sus delitos, y después del delincuente. Veremos su pasado, sus problemas psiquiátricos y veremos por último una perfilación, según su modus operandi, su movilidad geográfica, su motivación y su forma de venteo. Este hombre se hacía llamar Pogo el payaso. También se disfrazaba de arlequín y pintaba su cara para poder engañar a niños y adolescentes a los que llevara a su casa, torturarlos, violarlos y por último matarlos, para esconderlos a la mayoría debajo de su casa. Estamos hablando John Wayne Gacy, uno de los peores asesinos seriales de Estados Unidos, que actuó entre 1972 y 1978 aproximadamente. Gacy tenía una gran fachada compensatoria, es decir, era un vecino querido por prácticamente todos, una persona familiar que entretenía a los niños disfrazándose de payaso, era alguien que recaudaba fondos para el Partido Demócrata, una persona aparentemente normal y maravillosa, que hacía barbacoas los domingos con sus vecinos. Sin embargo, Gacy, quien montó una empresa de contrataciones, en uno de sus primeros trabajos conoció al amigo de un cliente y este le dijo dónde podía ligar con chicos jóvenes cerca de allí en una terminal de autobuses. Poco después, en 1971, un joven se acercó a comisaría a denunciar que Gacy había abusado de él con mucha violencia precisamente en la terminal de autobuses que decíamos. Sin embargo, el joven no se presentó ante el tribunal y por tanto Gacy quedó en libertad tras tan solo 18 meses. En el 72, Gacy cometió su primer asesinato. Un joven no identificado, el cual dice que recogió de la terminal Greyhound, la misma terminal en la que había recogido al joven anterior. Según él, lo llevó a casa, se durmió y a las 4 de la mañana encontró que el joven estaba sobre él con un cuchillo intentando matarlo. Que este se defendió y sin querer clavó el cuchillo al joven, pero en defensa propia. La situación no suena muy verosímil, pero esto es lo que contó Gacy cuando le atraparon mucho tiempo después. Por supuesto, el cadáver de este joven se encontró bajo el suelo de la casa de John Gacy, como todos los demás cuerpos, excepto dos. Gacy tuvo problemas con muchos de sus empleados, puesto que por lo visto era bastante tacaño y le costaba soltar el dinero. Así que uno de sus empleados acudió a casa de John Gacy a cobrar. Y al día siguiente, según relata el propio John, cuando se levantó de la cama se encontró que su empleado estaba en el suelo con las manos atadas con esposas a la espalda y con una cuerda en el cuello, aparentemente muerto. Dice que por supuesto él no tuvo la culpa y que fue su alter ego Jack quien hizo todo. Eso sí, a pesar de ser Jack, su alter ego, el que hizo todo, John Gacy no llamó a la policía, no, decidió esconder el cuerpo en el mismo lugar en el que ya tenía a su anterior víctima. Suerte tuvo que además su esposa y su hija no se encontraban en casa. Pero en el 76, su esposa, la cual yo no sé cómo vivía con esos olores a muertos que debía haber en esa casa, se divorció de él, puesto que no mantenían relaciones, ya que claramente John Gacy era una persona homosexual. A partir de este momento, John Gacy tuvo mucha más facilidad a la hora de meter a las víctimas en su casa y esto provocó que los vecinos estuvieran escuchando constantemente gritos y peleas con sus amantes, que realmente no eran sus amantes, sino que eran sus víctimas. A partir de ahí hubo una larga lista de nombres de chicos que desaparecieron tras ir a su casa. Darrell, Randall, Samuel, Billy, algunos de ellos se prostituían en ocasiones y otros no. Pero todos sufrieron el mismo destino, y es que aparecieron en el pasadizo bajo la casa de John Gacy.
No solo desaparecían chicos que ocasionalmente se prostituían, sino también jóvenes de 14 años que pasaban por ahí casualmente cuando estaba John Gacy, o la mayoría de ellos personas que tenía contratadas e iban a su casa a pedirle el dinero. Este fue precisamente el caso de John Sink. Desapareció y 9 meses después, la policía detuvo a otro chico cuando cometió un delito menor precisamente conduciendo el coche del joven desaparecido. Cuando se le preguntó dónde había obtenido ese coche, su respuesta fue que John Gacy se lo había vendido. Parece que blanco y en botella leche, pero sin embargo eso no fue así. Cuando fueron a hablar con John Gacy, John les dijo tranquilamente que él le había comprado el coche al chico porque necesitaba dinero para huir de la ciudad y la policía simplemente le creyó. John Gacy comenzó a tener bastante mala fama, sin embargo esto no le frenó a la hora de seguir consiguiendo víctimas y es que su lista no paraba de aumentar. Jamie, por ejemplo, fue un chico que accedió a tener un encuentro sadomasoquista con este hombre, sin embargo el encuentro fue demasiado sadomasoquista para lo que Jamie esperaba. Y es que pues, tuvo que sufrir torturas como sufrir desmayos constantes, violaciones brutales. Gacy le metió la cabeza debajo del agua hasta que se desmayaba en una y otra ocasión. Y bueno, pues a pesar de que Jamie lo denunció, como él había accedido a tener este encuentro sadomasoquista, la policía simplemente no lo tuvo en cuenta. No quisiera yo meterme con la actuación policial en ningún caso, pero señores, 2 más 2 normalmente suman 4. Y si a una misma persona se le acusa una y otra vez de diferentes agresiones sexuales y de diferentes desapariciones, etc., normalmente hay que poner un poquito la vista en esa persona. Pero bueno, parece ser que Gacy siguió tranquilamente aumentando su lista de víctimas. El siguiente reseñable fue Rignall, un joven al que Gacy le dijo, bueno, súbete en mi coche que yo te llevo, le dio unos cigarros con sustancia, una buena conversación y en cuanto no se dio cuenta, ¡pum!, cloroformo y a dormir. Se lo llevó a su casa y comenzó el mismo ritual, torturas, etc. Le dejó bastante malherido, pero vivo, en un lugar con mucha nieve. Yo imagino que Gacy pensó que no iba a sobrevivir, sin embargo, pues no tuvo razón, sobrevivió. Y no solo sobrevivió, sino que tenía muchas ganas de venganza. Se quedó esperando en el mismo lugar en el que Gacy le había ofrecido llevarle, pero con un coche. Cuando vio pasar el coche de John Gacy por allí, decidió seguirle, apuntar su matrícula y acudir a comisaría. Les dijo, oye, que tengo al culpable al que me hizo todo esto. Y la policía sacó varias fotos. Rignall dijo, ha sido este, y señaló a John Gacy. ¿Y sabéis qué sucedió? Efectivamente, la policía no le detuvo. El pasadizo de debajo de su casa estaba tan lleno de cadáveres que sus siguientes víctimas tuvo que abandonarlas en el río porque no cabían. Y bueno, llegamos entonces a su última víctima, Robert Pist. Fue su última víctima porque no tuvo suficiente cuidado. Y por fin, la policía decidió que era buena idea investigar a este hombre. Y es que John Gacy no tuvo en cuenta que precisamente esta última víctima tenía una familia en casa que le estaba esperando que volviera, precisamente para celebrar el cumpleaños de su madre. Su familia sabía que su hijo jamás desaparecería por sí solo y menos en un día como ese, y menos tal y como ellos le habían dejado en la tienda de John Gacy, con la promesa de que cuando saliera llamaría e irían a casa todos juntos a celebrar el cumpleaños. La policía consiguió una orden de registro de la casa de John Gacy, sin embargo fue tarde, mal y nunca, pasadas más de 24 horas desde que se sabía que esa persona tenía a ese chico en casa. Porque si algo caracteriza a este caso es la terrible gestión por parte de la policía de todas las acusaciones que hubo hacia este hombre. Por lo que cuando llegaron a la casa no había prácticamente nada que apuntara a que Robert había estado allí. Sin embargo, sí que encontraron cosas que John Gacy no debió darse cuenta de que estaban ahí, como por ejemplo una caja llena de esposas, cintas pornográficas, ropa demasiado pequeña para ser de Gacy y cosas por el estilo. Y lo más importante, una pequeña receta de farmacia que no era del propio Robert, pero sí se confirmó que era de su novia, de la novia de Robert, la cual había tenido la chaqueta que él llevaba el día de su desaparición el día anterior y había olvidado precisamente ese resguardo. Esto fue lo único que les indicaba que Robert había estado allí.
La policía le estuvo siguiendo durante semanas para esperar que diera un paso en falso, que se equivocara y así poder detenerle. Y esto lo hicieron maravillosamente porque pusieron muy nervioso a John Gacy hasta que finalmente aceptó dejarles pasar a su casa, y ese fue un grave error. Precisamente era un día que hacía calor y cuando los policías entraron en su casa se dieron cuenta que olía literalmente a muerto. Era un olor súper reconocible, era inconfundible, era un olor putrefacto. Y es que precisamente los policías que habían hecho la inspección ocular la vez anterior, pues lo habían hecho en un día de frío en el cual la calefacción no funcionaba y por tanto ese olor no se desprendía, pero ese día era un olor inconfundible. Y esto fue lo que hizo que precisamente entraran otra vez en la casa de John Gacy, miraran debajo del suelo y se encontraran todos los cadáveres que allí se encontraban, más de una veintena de víctimas putrefactas. ¿Qué sabemos del pasado de John Gacy? Pues lo suficiente. Sabemos que creció en una familia con un padre alcohólico y maltratador, del cual él junto a su madre eran sus mayores víctimas, y que creció no solo junto a la figura del maltrato, sino también lleno de bullying, porque era un niño obeso, amanerado y reprimido. También a los 9 años sufrió abusos sexuales por parte de un amigo de la familia y por último también sufrió una conmoción cerebral que marcó toda su adolescencia. Tuvo problemas en el colegio, en el trabajo y con las mujeres. John Gacy tenía una personalidad dominante. Cuando era pequeño su padre le pegaba a él y cuando creció él pegaba a su progenitor. Era una persona que necesitaba constantemente estar buscando el éxito y los psiquiatras remontaban parte de sus problemas precisamente a la pronta exposición a la dominancia, a la pronta exposición a la violencia y a todos los abusos que sufrió por parte de su padre y del amigo de la familia. También, como otros muchos asesinos, como por ejemplo Albert Fish, Gacy sufrió una conmoción cerebral, como hemos comentado anteriormente, por un fuerte golpe en la cabeza. Tenía otro rasgo en común con la mayoría de asesinos seriales. Era un mentiroso patológico y robaba ocasionalmente. Mentía para impresionar a la gente y robaba para sentirse superior a los demás. Era una persona tremendamente agresiva y precisamente el asesinato lo que hacía era avivar sus ansias de dominación. Por eso la mayoría de sus crímenes, por no decir todos, están marcados por el sadismo. Sin embargo, también necesitaba que otras personas le aceptaran y le vieran como un referente. El psiquiatra Lawrence Friedman dijo que Gacy era una de las personalidades más complejas que había visto jamás. Algunos profesionales afirmaban que todo esto fue provocado por el abuso que había sufrido por parte de su padre, además del mal tratamiento que había tenido de su conmoción cerebral en la preadolescencia. Sin embargo, otros profesionales decían que realmente se comportaba así por la homofobia que tenía, es decir, no sentía que él pudiera aceptar su propia homosexualidad y por tanto lo que hacía para redimirse era asesinar a aquellas personas con las que mantenía relaciones sexuales y eran de su mismo sexo. Podemos decir de John Gacy que es un multicida precisamente por haber matado a varias personas, y no solo un multicida, sino que es un asesino en serie dentro de los tipos de multicida que hay. Después, además de decir que es un asesino en serie, podemos decir que según su modus operandi es un asesino con tendencia a ser organizado. Y digo con tendencia porque es verdad que aunque al principio era un asesino en serie organizado, esto fue decreciendo y fue siendo cada vez más despistado, más impulsivo y más desorganizado, lo que llevó a su detención. Esto es muy común en asesinos en serie que comienzan siendo organizados, como puede ser Ted Bundy, que finalmente, como he dicho, terminó siendo impulsivo, al igual que John Gacy, y le terminó matando. Vemos la disociación emocional que hay del crimen por parte de un asesino en serie organizado, en este caso John Gacy. Vemos precisamente cómo lo impregna de ira, rabia y de esa emocionalidad. Sin embargo, cómo no se hace responsable de realmente sus actos y lo deriva, pues en este caso John Gacy, a Jack, su otra, o a una defensa propia, cosas por el estilo. Tienen una forma de atraer a sus víctimas hacia el lugar que ellos quieren, tienen una fuerte fachada compensatoria como sí tenía John Gacy y se van obsesionando cada vez más con decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Esto es lo que les hace terminar desembocando en personas impulsivas y por tanto asesinos en serie desorganizados. En cuanto a su movilidad geográfica, podemos decir que era un asesino en serie casero.
Es decir, que de una u otra manera atraía a sus víctimas a casa y allí es donde cometía los crímenes, porque es el lugar en el que se sentía más seguro y podía realizar todas sus atrocidades. Según su motivación, podía entrar en dos tipologías: asesinos seriales en busca de poder y asesinos seriales sexuales. Los asesinos seriales en busca de poder precisamente lo que buscaban era sentirse superior y poderoso a sus víctimas. Son personas que normalmente han sido maltratadas y abusadas cuando eran pequeños, precisamente como fue John Gacy. Y lo que buscan es venganza y sentirse, como digo, superiores, normalmente ejerciendo el mismo abuso que ejercieron sobre ellos. Por tanto, suelen abusar sexualmente de las víctimas que tienen. Habría que diferenciar si es un asesino serial sexual o no, según si sus ataques sexuales son en busca del propio placer o son por esta necesidad de venganza y de poder. Por último, según su forma de ventear. Ventear es cuando un asesino sale a buscar una víctima. Bien, esta fase, la fase de venteo, tiene dos partes: la fase de búsqueda y la fase de ataque. Según la fase de búsqueda, Gacy sería un trampero, es decir, pone un señuelo y las víctimas caen en ese señuelo para llegar donde Gacy quiere que lleguen, en este caso a su casa. Este les ofrece un trabajo o no les paga para que vayan a casa precisamente a buscar ese dinero, etc. Y así consigue que sus víctimas lleguen a su casa, a su zona en la que él se siente seguro y puedan ser atacadas. Y según la fase de ataque del venteo, sería, pues, en inglés se dice ambusher o algo así, y no tiene una traducción literal al español, sería como emboscador, pero no existe, así que bueno, lo vamos a llamar emboscada, ¿no? Precisamente les pone una emboscada a sus víctimas, como ya hemos dicho antes, una trampa. Esta emboscada sería, pues eso, el hecho de que no les paga y les dice: oye, pues mira, pasa a casa que lo hablamos dentro y adiós, muy buenas. Así que bueno, esta sería un poco la perfilación criminal que os puedo dar, según, como ya he dicho, fase de venteo, según el modus operandi, según la motivación y según la movilidad geográfica. Hemos visto también el caso de Pogo el payaso. Espero que os haya gustado, no lo que hace, sino cómo os lo he contado. Espero que os interesen estos casos y si queréis que analicemos más casos, pues simplemente tenéis que decírmelo. Me podéis encontrar en muchas otras redes sociales que os voy a dejar por aquí y encantada de estar aquí con vosotros.